Buenos días, jóvenes. Nos vemos otra vez por este medio. Ya esperemos que pronto nos podamos ver de forma presencial. Que pasen estos tiempos, estas lluvias. Bien. eh, en este caso, pues les voy a dejar una actividad bastante sencilla, que es la lección 1, mezclando la química, de un cuadernillo que les voy a proporcionar también seguramente por WhatsApp. Se los voy a mandar como imágenes también. La lección 1 se llama Mezclando químicas, mezclando la química. En esta lección vamos a estudiar la diferencia entre una sustancia pura, una sustancia compuesta, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Estas lecciones primero vienen en un apartado que se llama Explorando, que es como para ver qué conocimientos tienen sobre el tema que se va a tratar. Si no lo dominan, pues se pueden ir a la lección Comprendiendo y pueden empezar a leer un poco más de qué se trata y se regresan para resolverlo. Aquí empieza con una pequeña introducción. Vienen varias preguntas. Es una situación hipotética de algún producto que se compra para comer. Qué tipo de ingredientes lo conforman, qué apariencia tiene etc. Es una mezcla, qué tipo de mezcla es una mezcla homogénea, heterogénea, etc. Bien, en la parte de comprendiendo ya empezamos con los términos de mezclas y sustancias. Podemos decir que todas las cosas están compuestas de materia, pues todas ocupan un lugar en el espacio y toda la materia pues está conformada por elementos, átomos, pero la forma en que estos átomos o elementos que conforman a la materia están acomodados, digámoslo de esta forma, y las propiedades de estos elementos que la conforman a la materia pues son distintos. Por ejemplo, técnicamente el carbón y el diamante tienen la misma composición química. Las dos son carbono, simple y puro carbono, son sustancias puras que están conformadas exclusivamente de carbono. Más sin embargo, por la forma en cómo está acomodado el carbono en un carbón, y a diferencia como está acomodado en un diamante, las propiedades de los dos, del diamante y el carbón, son totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ya quisiéramos que un diamante fuera tan fácil de conseguir como un carbón. Eso es porque la estructura del diamante pues es más compleja, hay menos espacio entre las partículas y etc. Bien, eso es por poner un ejemplo. Todos los materiales que existen los podemos clasificar en sustancias puras y mezclas. Decimos que una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida. En todo momento estamos rodeados de una infinidad de sustancias, ¿cierto? Ciertas sustancias son puras, sin embargo, la mayoría están formadas por combinación de dos o más sustancias puras en proporciones variables, también llamadas mezclas. Eso es muy interesante el tema de mezclas, lo vemos en todos lados, sustancias, o sea, casi todo lo que vemos está hecho con químicos, válgame la redundancia, y es muy importante, en la industria, por ejemplo, también a veces se usan las mezclas, digamos, para obtener ciertas propiedades. Por ejemplo, las bebidas azucaradas como la Coca-Cola, en realidad son muy dulces, tienen una proporción de azúcar, bueno, al menos las que no tienen endulzantes, muy alta, y por eso nos encanta. Pero, sin embargo, ahí tiene un ingrediente que es el dióxido de carbono, que es lo que lo hace una bebida carbonatada, que es el que le hace que le salga gas cuando nosotros lo batimos, que es el que hace que no nos guacareemos cuando tomamos la Coca-Cola. Digamos que es el que hace que ese sabor tan alto de azúcar no nos produzca ganas de vomitar. Por ejemplo, si tomáramos un vaso de agua con la cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola, muy probablemente si esta no está carbonatada no nos siente muy bien, por así decirlo. Entonces, esa es una clave, las bebidas, el dióxido de carbono que se usa en las bebidas carbonatadas, los gases, son para, digamos, darle un mejor
una mejor sensación a las bebidas. También se usa en alcohol, etc. Algunos ejemplos de sustancias puras y mezclas son, y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Vemos que el aire que respiramos, el aire que respiramos está conformado de, pues principalmente de oxígeno y también y de nitrógeno. Bueno, aunque el que nosotros usamos para sobrevivir pues es el oxígeno, pero en realidad como el 70 y tantos por ciento, si no mal recuerdo, del aire es nitrógeno. Nitrógeno. Y bueno, también hay muchos gases de efecto invernadero como el CO2, el CO o gases más extraños, que digamos que son los famosos gases que están causando este calentamiento global. Gases de emisión por combustión, etc. Interesante, el nitrógeno, por ejemplo, es una sustancia pura. Pues lo podemos encontrar en el aire, pero también es muy interesante cuando lo encontramos de forma líquida. No sé si hayan visto referencias en películas o etc. en ese tipo del nitrógeno líquido que se usa como refrigerante, inclusive refrigerante pues en autos, en computadoras he visto que lo usan. Esas son las distintas propiedades de los elementos que estamos diciendo, cómo cambió la propiedad del nitrógeno gas cuando lo comprimimos y lo hacemos líquido. También tenemos, bueno, aquí vienen otra vez bebidas carbonatadas con mezclas, como es un ejemplo de una mezcla porque está conformado de varios, como les había comentado, de varias sustancias. Pues está pues básicamente son muchas sustancias, probablemente básicamente azúcar, gas, y bueno, hay muchos químicos que le den el sabor a tutti frutti o a vainilla o a toronja, porque naturales no son. Tengan eso en cuenta. No importa que si ven un sabor artificial en un producto como este, pues no es natural. Válgame. El diamante, que es una sustancia pura, ya lo estábamos mencionando, tiene es una sustancia pura, solamente está conformado por carbono, como el carbón que usamos, pero bueno, está arreglado de una forma que tiene estas propiedades tan interesantes. Curiosamente, el diamante no es también, por ciento, pues ya habíamos establecido que si acomodamos de diferente forma los átomos, pues podemos obtener diferentes propiedades, así como el carbono y el diamante. Pero no es ni de mucho la forma más interesante que tiene el carbono de acomodarse. Hay otra, digamos, variable del carbono puro, que es el grafeno. Es bastante más interesante en términos tecnológicos al menos, y en ingeniería de materiales. El calzado, aquí vemos, es una mezcla. Ahorita vamos a ver que las mezclas las podemos clasificar de distintas formas, dependiendo si nosotros podemos ver de qué están hechos los componentes de la mezcla, o si no podemos verla. El lodo es una sustancia pura, sí, es un elemento. La leche es una mezcla. Sí, pues es un compuesto orgánico, compuestos orgánicos, la verdad no sé exactamente de qué conforma la leche, pero pues son varias cosas. A ver, aquí vemos monedas, aquí viene un ejemplo. Aquí dice, una sustancia pura tiene propiedades específicas que la distinguen de las demás sustancias existentes y están compuestas de la misma clase de materia, elementos o compuesto, con partículas idénticas en todas partes. Tienen un aspecto homogéneo. Algunos compuestos son sal de mesa, agua, metano, etc. Esos son compuestos, pero son sustancias puras también. Por ejemplo, agua, o sea, sí tenemos hidrógeno y oxígeno, pero siempre en la misma proporción y todas las moléculas iguales. El metano, que es un gas, etc. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa. En cambio, podemos encontrar sustancias puras en algunos elementos como el oro, el mercurio, la plata o el hierro, etc.
Por otra parte, las propiedades de las mezclas dependen de las sustancias que lo conforman y no tienen propiedades específicas. Según el aspecto de la mezcla, su clasificación es la siguiente: homogénea o heterogénea. Las mezclas homogéneas y heterogéneas pues realmente dependen del aspecto visual. Y bueno, decimos que la sustancia, las mezclas no tienen una, pues su comportamiento, digamos que depende de las proporciones que tenga de una sustancia u otra. Por ejemplo, el alcohol, el perfume, pues vemos si tiene más alcohol, pues va a tener propiedades. Si una bebida alcohólica tiene un porcentaje de alcohol más alto que de agua, pues esta va a tener unas propiedades que se asemejen más al alcohol y menos a las del agua. Igual en las mezclas heterogéneas, no sé. Aquí, bueno, primero establecer, aquí vemos esto de mezclas heterogéneas y homogéneas, pero vamos a ver qué es. A ver, mezclas homogéneas. Primero tenemos que analizar la palabra homogéneas. Homogéneas viene de homo, que significa iguales. Y heterogéneas viene del prefijo hétero, que significa diferentes. Siempre traten de analizar las palabras, a ver qué información les da. Pero si recuerden, esos son prefijos que se usan inclusive para otras cosas. Homo, iguales, cosas que se ven de una forma, con una fase, digámoslo de esa forma. Mezclas heterogéneas, cosas que se ven en muchas diferentes fases. Bueno, aquí viendo las definiciones dice: las mezclas heterogéneas se conforman por sustancias cuya composición y propiedades no son uniformes en todas sus partes. Sus componentes se distinguen visualmente fáciles y no se distribuyen de forma regular. En algunas mezclas heterogéneas se distinguen fácilmente de manera visual sus componentes mediante el uso de microscopio. Y a veces sin microscopio. Digo, aquí lo llevaban a esas alturas, pero en realidad para ver los componentes de una mezcla heterogénea casi nunca hace falta un microscopio, perdón. Podemos verlas, apreciarlas de forma visual. Aquí ponen, por ejemplo, una ensalada. Aquí vemos que está formada de lechuga, tomate, zanahoria, etc. Esos son los componentes que componen la mezcla heterogénea. Otros ejemplos podría ser agua con aceite. Nosotros vemos que se van a generar dos fases. Así se le llama, la fase del agua y la fase del aceite. O sea, no se van como a unir tanto y los componentes no van a ser tan visibles uno del otro. Podría ser, bueno, cuando distinguimos... microscopio podría ser a veces cuando sí hay, digamos que las partículas no se ven tan a simple vista, pero por ahí andan. Pero yo creo que aún así se debería poder ver más o menos, por ejemplo, algún agua con sólidos flotantes en la superficie o en algún punto del agua. Bien, ahora vamos con las mezclas homogéneas. En cambio, en todas sus partes, las mezclas homogéneas presentan la misma composición y propiedades. Sus componentes se distribuyen de forma regular, lo que hace imposible distinguirlos aún utilizando microscopio. Aquí algunos ejemplos de mezclas homogéneas podrían ser agua con azúcar, siempre y cuando no pase del punto de saturación. Ese es un punto importante. Si han preparado alguna limonada, se van a dar cuenta que si le echan mucho azúcar, el azúcar no se va a disolver. Eso ya porque el agua tiene un espacio, digamos, en el cual puede caber el azúcar, pero cuando este es rebasado, pues no va, ya se van a generar las dos fases. Entonces se puede solucionar calentando el agua para que la solubilidad del agua pues aumente y pueda ser capaz de aceptar más azúcar. Otros ejemplos puede ser el alcohol con agua. Normalmente no se distinguen las dos fases. Ese tipo de la leche, el aceite, normalmente son mezclas homogéneas. No se pueden ver qué conforma al aceite o qué conforma la leche, qué conforma la miel.
Ya se tendría que estudiar de otra forma. Esas serían las mezclas homogéneas. Ok, ahora que esta es la parte teórica, realmente es bastante sencilla. Vamos a la parte práctica. Esto es lo que les voy a dejar de tarea. Aquí dice practicando. Actividad 1. Relaciona mediante una línea las siguientes imágenes con su descripción correspondiente. Tenemos una sustancia pura, un componente, lo van a relacionar. Las imágenes quizás están un poco sobrando con que relacionen las palabras. Si lo copian en su libreta. Si lo hacen con una impresión, pues lo pueden, pues sí usen las imágenes. Bien, van a determinar, por ejemplo, qué es la sal de mesa. ¿Es una sustancia pura? ¿Es una mezcla heterogénea? ¿Es una sustancia pura elemento? ¿Es una mezcla homogénea? Y van a determinar. Lo mismo van a hacer con la pintura, con el sándwich y con las barras de hierro. Van a tratar de identificar a qué pertenece. Aquí vean que hay dos sustancias puras, más sin embargo una es un componente. Podrían interpolarlo como un compuesto. Y la otra me dice entre paréntesis elemento, quiere decir que es más pura per se, o sea que solo tiene un tipo de átomo, básicamente. Van a hacer esa relación. En la actividad 2 dice que hagan una lista de 10 productos no repetidos de consumo en tu escuela, donde deberás marcar con una X el tipo de sustancia o mezcla que es. Entonces, no sé, a ver, lo que van a hacer aquí es establecer un producto, por ejemplo, refresco, Coca-Cola, una Coca-Cola. ¿Qué es? ¿Es una sustancia pura? ¿Es una mezcla? A ver, y ahí él elige. Bien, una Coca-Cola es definitivamente una mezcla. En este caso sería una mezcla homogénea porque nosotros no podemos identificar los ingredientes de forma visual. Si la revolvemos se podrían generar dos fases, pero de forma normal es una mezcla homogénea. Y así, ahí se van. No sé, pueden escoger que venden sal o jugo de sal. ¿Qué es? ¿Es una mezcla homogénea, heterogénea o es una sustancia pura? En este caso sería una sustancia pura, pero sería un compuesto porque sus componentes son NaCl. Y así se van a nombrar 10 cosas y van a determinar si es una sustancia pura, si es un elemento, en caso de ser una sustancia pura, si es un elemento o es un compuesto. En caso de ser una mezcla, pues van a determinar si es una mezcla homogénea o es una que nos pueden ver qué lo conforma o si es una mezcla heterogénea. Otro ejemplo, por ejemplo, un sándwich. Un sándwich sería una mezcla heterogénea. Y así se pueden ir, jóvenes. Creo que hay miles de ejemplos que pudieran poner. En la actividad 3 ya es completa las respuestas del siguiente crucigrama. Traten de hacerlo lo más ordenado posible. Son preguntas bastante sencillas. Por ejemplo, en la horizontal 1 dice, sus componentes no se distinguen a simple vista aún utilizando microscopio. Ya se van a la 1 horizontal, o sea, acostada, y ya determinan, ¿es homogénea? ¿Es heterogénea? ¿Qué es? Y ya lo van completando. Son preguntas bastante sencillas. Es un ejemplo de mezcla heterogénea debido a la combinación de carne, pan, lechuga y jitomate. Tiene similitud a un sándwich. Son preguntas inclusive sencillas de más, en mi opinión. Pero sí, pues eso hay que resolverlo. Y ya aquí viene una autoevaluación. Esto no es tan necesario que lo hagan. Espero que no tengan dudas al respecto. Aquí hay algunos links que pueden usar como apoyo. Bien, y eso es, jóvenes. Esta sería la segunda clase. Lo estoy manejando de esta forma debido a que a algunos de ustedes todavía no se les ha proporcionado correo electrónico o quizás todavía no están tan familiarizados con Meet, Classroom, que es donde vamos a trabajar normalmente. Bien, aquí terminamos.